nos sentimos atrapados en el vínculo sin poder movernos y allí se da una situación terrible porque no podemos tomar decisiones apresuradas. Esto es así. Cuando me pongo a escribir el texto Atrapados en los vínculos, la primera palabra que se me cruza es la palabra encrucijada. Encrucijada, sí. ¿Qué es una encrucijada? Una encrucijada es cuando uno está frente a más de una opción, dos opciones, suponte estás frente a dos caminos y decís, ¿a cuál voy? Claro. ¿Cuál camino tomo? Y uno se queda como frenado sin saber bien qué dirección tomar. La duda de no saber qué elegir. Exacto. Si esto lo pasamos a los vínculos, la encrucijada vincular podría llamarse aquella en la cual una persona sabe que un vínculo no le está haciendo bien y sin embargo, por alguna razón, no se anima a tomar una decisión distinta a seguir en ese vínculo. Está en una encrucijada. Por un lado, no me animo a irme del vínculo, pero por otro lado sé que me hace mal. ¿Qué hago con este vínculo? Correcto. Seguramente allí el paciente, comillas, evalúa distintas hipótesis y dice, si me muevo y empiezo a trabajar con la competencia que me ofreció trabajo, en el plano laboral, por ejemplo, tendría que ver si la conveniencia es, digamos, de un salario menor o mayor. Empiezan a aparecer ideas con la intención de irse, de moverse, de salirse del vínculo, pero está atrapado. Claro, según el ejemplo que tomemos. Si es en el ejemplo laboral, que es un muy buen ejemplo porque realmente sucede esto, ¿no? Hay personas que se encuentran en trabajos en los cuales no están a gusto, y no solo que no están a gusto, sino que padecen. Claro. ¿Sí? Claro. Padecen por maltrato laboral, padecen porque sufren un gran estrés por las presiones de Claro. la empresa en la que trabajan. Y ellos saben muchas veces que tienen la posibilidad de irse. Bien. Porque cuando uno está mal, piensa en esas posibilidades. Pero a pesar de que las otras posibilidades suenan mejor a primera vista, no se van. Entonces uno dice, ¿por qué no se van? Lo mismo pasa suponte con un vínculo de pareja. Hay personas que están atrapadas en el vínculo, entonces ¿qué les pasa? La pasan mal porque la pareja las maltrata, o ejercen poder económico sobre ellas, y sin embargo se ven frente a la opción de irse y no se van. No se van. ¿Por qué no se van? Porque a nivel psíquico hay un concepto que introdujo Lacan que se llama goce. ¿Qué es esto? El goce no lo pensemos como placer, ¿sí? El goce es una intensidad a nivel psíquico muy fuerte que se acerca más a un padecimiento, a un sufrimiento que el placer. Goce es distinto a placer, entonces. Es distinto placer. En el psicoanálisis sí, es distinto placer. Correcto. ¿Sí? ¿Qué diferencias podríamos marcar allí fundamentales? Bueno, se dice que el goce está más allá del principio de placer, está más allá del placer. Es una intensidad tan fuerte que nos acerca al sufrimiento. En cambio, el placer es al revés. El placer es una disminución de la tensión psíquica, ¿sí? El placer nos lleva a la liberación, nos lleva al disfrute, nos lleva a conectarnos con aquello que nos gusta. Según Lacan, entonces el placer es más relajado que el goce. Según Lacan, según Freud introduce el principio de placer y el principio de realidad, que son dos conceptos muy importantes para entender esto. Freud dice que que el psiquismo busca el principio de placer. ¿Qué significa esto? Que ante una tensión psíquica elevada, lo que se intenta es que baje esa tensión psíquica de una manera de satisfacción. Claro. Entonces eso es el placer. Después tenés el principio de realidad que nos pone obstáculos para sentir ese placer. Correcto, correcto. Lacan le da una vuelta más, ¿sí? Y dice que hablamos del goce, que es algo que está más allá del placer. Entiendo. Hay también un concepto y una diferencia entre miedo y angustia. ¿Esto es así? Tal cual. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el miedo hace referencia a un objeto o una situación externa que nos genera ese miedo. Uno identifica bien a qué le tiene miedo. Le tengo miedo a ese perro que me puede morder cuando cruzo la calle. Es algo identificado, entonces uno se corre de eso y el miedo funciona como una situación de alarma, de alerta. Bien. Ahora, la angustia es otra cosa. La angustia es una sensación que es más inespecífica. Muchas veces uno tiene sensaciones y no sabe bien por qué está angustiado. Correcto. ¿Sí? Correcto. Entonces, Freud toma esto y dice, algunas personas no se quieren ir de los vínculos, o no pueden irse de los vínculos, mejor dicho, porque tienen miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a angustiarse por perder ese vínculo. Por perderlo. Por perderlo. Porque genera placer. Es que el vínculo nos genera, no solamente placer, nos genera compañía. Hay un otro que no nos deja solos. Claro. Entonces, algunas personas, por miedo a sentir la angustia de abandonar el vínculo, no se van. ¿Y cuál es el interjuego? Por un lado,
no se van porque tienen el miedo al sufrir ese duelo, esa pérdida del otro, esa es la angustia, pero por otro lado tampoco se van porque ese vínculo, ya sea en el trabajo o en la pareja, que le produce tanta intensidad, tanto goce, no lo renuncian. Pero ¿sí? por otra parte hay mecanismos de defensa. Hay mecanismos de defensa que hacen que esta situación, como que disfrazan un poco la situación, claro, para que la persona tolere el estar en el vínculo. ¿Cuáles serían esos mecanismos, por ejemplo? Hay varios. Tenemos, por ejemplo, la idealización, ¿sí? Se idealiza todo lo bueno del otro o del trabajo para intentar que aquello malo no sea tan pesado, tan doloroso. Bien. Es un disfraz, ¿no? Tenemos la negación. No, el trabajo no es tan malo en realidad. Mi pareja en realidad no es tan violenta. O no es violenta directamente, niegan, ¿sí? Niegan. La negación. La negación, la idealización, la racionalización. En realidad... gano bien, me quedo porque gano bien. Exactamente. Desde el punto de vista racional. Desde el punto de vista racional. No justificar, no es la justificación, la racionalización. Me quedo porque gano bien, me quedo porque mi pareja en realidad me quiere. Sí, racionalizan, buscan excusas racionales como para. La identificación con el agresor es cuando uno se identifica inconscientemente con aquellos aspectos de quien agrede. Suponte, me pega porque él sufrió de chico, entonces se identifican con el sufrimiento del agresor para seguir en ese vínculo. Atrapados en el vínculo, interesantísimo el tema. Muchas gracias. Realmente da para volver a conversar sobre este tema y ampliarlo. Totalmente. Y que la persona que se siente atrapada en un vínculo no se olvide que es posible salir. Tiene opciones. Tiene opciones. Busquen ayuda en un tratamiento psicológico porque desanudando estas repeticiones enraizadas en su historia se puede desarmar esto. Dicen por otra parte que conversándolo de alguna forma es una forma de empezar a liberarlo. Es una forma de empezar a liberarlo. Lo que suele pasar es que cuando se conversa entre amigos, lo que sucede es que esa repetición constante del discurso produce dos efectos. Agota al amigo, generalmente, y la persona se agota a sí misma de escucharse repetir lo mismo y sentirse sin salida. Sí, y no recibe herramientas, porque un amigo finalmente, más allá del afecto, puede incluso aportar elementos negativos. No, andate de ese trabajo, o lo que fuere. Correcto, hacen eso, los empujan. Ahora, el amigo, ¿qué pasa? El amigo o amiga, lo que hacen es, le aconsejan lo que desde ellos es lo mejor, lo más sano. Su punto de vista. Y está perfecto. Lo que sucede es que le están diciendo a la persona que haga algo que no puede hacer. Bien. Separate, deja el trabajo y es un dolor más. ¿Por qué? Porque ¿qué hago con esto que me dicen? Que sé que tiene razón, pero no me puedo ir. Germán Rothstein, psicólogo, gracias por ayudarnos a pensar. Gracias a vos, Félix.